Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta su ya clase de fin de semana. Pues bueno, hemos estado viendo a lo largo de la semana diferentes elementos sobre cómo poder comprender mejor un texto. Hemos visto varios temas sobre la lectura, y dentro de los temas de la lectura, una de las dificultades más grandes a la que nos enfrentamos quienes leemos es no comprender correctamente lo que se nos está diciendo en ese texto. Qué difícil es, y cuántas veces no nos hemos frustrado y hemos dicho, ya no voy a leer, ya no quiero leer este libro, lo voy a soltar, bye. Y porque no entendemos, y vaya, no es nuestra culpa. A veces se trata también del lenguaje en el que el autor lo realiza, y bueno, pues a veces falta un poquito de entendimiento en eso, ¿no? Entonces, algunas situaciones que nos impiden poder entender claramente un texto, ya lo vimos, fueron los tecnicismos, es decir, esas palabras que se utilizan en diferentes profesiones y que las hacen tan características, y así poder, vaya, ver qué es lo que se nos está tratando de explicar. Si no las entendemos, si no estamos con conocimiento de ellas, pues difícilmente vamos a saber de qué se nos está hablando. La siguiente, por así decirlo, traba o impedimento se llaman neologismos. ¿Recuerdan que lo vimos? Bueno, los neologismos son aquellos términos que surgen conforme el avance de ciertas tecnologías o de ciertos procesos en diferentes temas, y son términos nuevos, y a veces, como no los conocemos, nos es difícil poder entenderlos, y eso hace que nuestro aprendizaje del texto sea reducido. Otro impedimento son las locuciones latinas, es decir, las palabras que vienen del origen de la conformación de prefijos griegos que se utilizan en determinadas ciencias para explicar de una forma más técnica un concepto, como por ejemplo en la medicina hablamos de la palabra cefalea. Nosotros usamos dolor de cabeza, y cefalea lo engloba bastante bien para poderlo entender en el argot. Pero hay una mecánica de cómo podemos entender mejor lo que leemos. Ahora, al fin, la luz al final del camino de cómo realmente podemos ayudarnos a que nuestras lecturas sean mucho más fáciles. Y vaya, una vez entendiendo y teniendo el conocimiento de las palabras desconocidas, darle esa interpretación que necesitamos para los propósitos, ya sea un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta se llama paráfrasis, ¿sale? Y la quise incluir dentro de este tema como cierre de esta unidad, porque, vaya, siempre utilizamos resúmenes, ensayos, síntesis, pero muy pocas veces usamos una paráfrasis. Parafrasear es intercambiar una palabra, buscar algún sinónimo que nos permita mejorar el entendimiento de ese concepto. No es que no sepamos leer o lo que estamos leyendo. Lo que sucede es que no entendemos a profundidad lo que el autor nos está diciendo. Si tú y yo tomáramos un diccionario y buscáramos a profundidad esas palabras que nos cuestan tanto trabajo entender, muchachos, ese problema estaría totalmente resuelto y no tendríamos dificultades para el momento de tener que estar elaborando nuestros resúmenes, nuestros ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la paráfrasis lo que hace es, vaya, literalmente es traducir libremente un texto que no se ajusta al original con exactitud para facilitar su aprendizaje. Si cambiáramos todas esas palabras que no entendemos y las explicáramos en nuestras palabras, ya con el estudio apropiado, el texto tomaría otro sentido, no cambiaría su intención, sino que ahora podría ser interpretado de mejor manera. Entonces, la característica principal de la paráfrasis es el uso del lenguaje propio del individuo, de la persona que lo está traduciendo, por así decirlo, ¿no? Y entonces también se tratan de palabras más sencillas con el fin de que podamos comprender mejor el texto que estamos hablando. Por ejemplo, yo leo algo y digo, ¿qué entendiste? Ay, a ver, bueno, pues yo entendí que en realidad lo que el autor está tratando de hacer, está haciendo un análisis, está haciendo esto, está haciendo aquello, bla, bla. Ah, ya te entendí, ya sé qué me quieres decir, ya sé de qué se trata. Eso es una paráfrasis. Y realmente lo hacemos en muchos otros más ámbitos que no solamente se trata de la lectura. Entonces, parafrasear podemos hacer
un texto o un escrito. Y les vuelvo a repetir, no es la reproducción exacta de un texto, como lo hacemos en un resumen, que tomamos las ideas y nada más como que le metemos ahí, diría una amiga, aguja e hilo y hacemos la costura, ¿no? Sino que se trata de una aclaración o explicación del contenido del análisis, ¿ok? Entonces el lector lo que hace es que comienza a leer un texto con detenimiento, subraya las ideas principales y secundarias y por último redacta la paráfrasis, es decir, cómo él lo interpretó y lo explicará para que pueda ser más claro para otra persona. Si lo vemos en este término, cómo lo traduce y lo interpreta para otra persona. ¿Okay? No me está diciendo lo que el autor original me está tratando de decir, está haciendo una reinvención de ese texto para que sea mucho más fácil para la otra persona comprenderlo y estudiarlo. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a continuar hablando sobre la paráfrasis en nuestro siguiente video.